Gracias, Selimar. Bienvenidos a Última Palabra. Es viernes, estamos todos locos por ponchar aquí. Vamos directito al mambo. Durante las pasadas semanas hemos estado hablando de los poderes de la Junta de Control Fiscal, sobre si se quieren perpetuar. El Senado dice que rechaza su presencia en Puerto Rico, le pide al Congreso que disuelva la Junta y siempre hablamos de la Junta y su control del presupuesto. Pocas veces comentamos sobre la autoridad de la Junta para rechazar legislación que no vaya de acuerdo con promesas. Esta semana, tan cercano como el día de ayer, la Junta le envió una cartita calientita a la legislatura con respecto a la ley 215 de 2024. Esta ley cambia dramáticamente los mecanismos mediante los cuales los municipios pueden desembolsar sus fondos o cómo se requerirían procesos de subasta. De hecho, aumenta de $100,000 a $200,000 el umbral para que los contratos requieran subasta pública. Es decir, que ahora los alcaldes van a poder emitir contratos hasta de $200,000 sin llevarlos a subasta. Eleva de $3,000 a $10,000 el límite de microcompras sin competencia, sendas microcompras a $10,000. Imagínense el Cano haciendo microcompras de $10,000. Elimina la obligación de aprobación de legislaturas municipales y permite a los alcaldes validar contratos que se hayan estimado que fueran nulos anteriormente. Así es que elimina todas esas salvaguardas. Al final del día la Junta le dice a la legislatura: mira, esta ley no preserva unos principios ni responsables financieros ni de transparencia, pero más allá de eso, la Junta apunta directamente al historial vergonzoso de corrupción en nuestros municipios y dice lo siguiente. Es importante considerar la preocupante historia de corrupción municipal en Puerto Rico en el área de compras públicas. Solo en los últimos 5 años, al menos 7 alcaldes de Puerto Rico han sido acusados por mala conducta relacionada con contrataciones, incluyendo delitos de sobornos, corrupción y fraude. Bueno, la Junta dijo que eran 7, son 9, Robert Mujica, son 9 los alcaldes convictos por corrupción en los pasados 5 años. Vamos a echarles un vistacito, mírenlos ahí. Todos los que tenemos, vergüenza nos ha dado todo este despliegue de corrupción en nuestros municipios, pero parece que no acabamos de aprender de esta historia. Mira quiénes tenemos ahí. Yo veo de aquí, veo a Guaynabo, Cataño, Guayama, Humacao, Aguas Buenas, Ponce, Mayagüez, Trujillo Alto. Por ahí seguimos. Ustedes lo están viendo en sus hogares. Llevamos tiempo reseñando todos estos actos de corrupción, pero yendo directamente a lo que permitiría este esfuerzo, pues miren, estamos hablando de que no se han instaurado controles suficientes en nuestros municipios para evitar que estos esquemas de corrupción sigan ocurriendo. De hecho, elevar este umbral, si usted lo compara con ciudades con grandes poblaciones, con muchísima contratación en los Estados Unidos, miren dónde ubicaría a Puerto Rico. Cuando miramos otras jurisdicciones, por ejemplo, el umbral en Nueva York está en $85,000. En California en $25,000, o sea, grandes ciudades, y colocaría a Puerto Rico muy cerca de esa de Colorado, que es quien tiene uno de los mayores umbrales para ese desembolso sin subasta. Pero, ojo, usted dirá, contra, en Colorado lo hacen, porque aquí no. Colorado tiene uno de los índices más bajos de corrupción entre todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, cosa que lamentablemente no podemos comentar. Miren, de la aldea. Así es que la pregunta que tenemos que hacernos, a veces decimos que se vaya la Junta, que se vaya la Junta, que se vaya la Junta. ¿Tendremos la responsabilidad fiscal después que se vaya la Junta? ¿Qué mecanismos de política pública hemos instaurado para evitar que regresemos a donde estábamos? ¿Qué mecanismos tenemos para que Tito Matapuercos en la Junta no venga a robarse el dinero dando contratos de construcción para el asfalto, para, mira, Juanito, yo te doy un contrato de $200,000 para que me recojas 4 zafacones aquí y tú me devuelves 50,000. Y este esquema lo seguimos viendo una y otra vez. Lamentablemente, ¿verdad? No hemos aprendido esta lección y la Junta fue muy determinante cuando concluyó lo siguiente. La ley 215 no está siendo ni será implementada por el Estado Libre Asociado ni por ningún municipio a menos que y hasta que la Junta de Supervisión Fiscal acuerde que cumple con promesa.
Esa es la forma de la Junta de decir, naki naki, la ley 215 no va para ningún lado, no cumple con promesa. Y aquí vemos otra dimensión de la Junta. La Junta no solamente controla el presupuesto de Puerto Rico, cuáles políticas públicas, cuál es la visión que adelantamos en la forma en que se utiliza el dinero que ellos sí autorizan a desembolsar, sino que también puede coger las leyes, miren, y hacer las trizas si no cumplen con unos objetivos de transparencia o control fiscal. Y este es el caso de la ley 215. Más allá de eso, yo creo que aquí siempre buscamos no solamente diagnosticar el problema, sino movernos a la solución. ¿Habrán soluciones? ¿Qué soluciones se están dando desde el ámbito de la política pública? Hoy nos acompaña el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez. Con él vamos a estar hablando de un proyecto piloto precisamente para mejorar la gobernanza municipal. ¿Funcionará este proyecto? Veremos si tiene la última palabra. Bueno, como les dije, está con nosotros el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental. Bienvenido. Saludos, gracias por tenernos acá. Bueno, mucho se ha estado hablando sobre lo que ocurre en los municipios. De hecho, como pudimos mostrar, ya varios alcaldes han sido arrestados por esquemas de corrupción. Yo creo que el mismo pueblo reclama mayores garantías en la transparencia gubernamental. Entiendo que su oficina está lanzando un plan piloto para trabajar con la gobernanza municipal. Cuénteme de qué se trata. Correcto, es un plan que hemos trabajado, nosotros iniciamos el cuatrienio pasado con las visitas a los municipios. Viendo eso mismo, cuál es la capacidad de los municipios y sus grupos de trabajo más cercanos para atender lo que es la sana administración pública. Y el cuatrienio pasado visitamos 70 municipios, a sus alcaldes y a su grupo de trabajo más cercanos. Mientras tabulábamos esas visitas, se estaba trabajando a esa misma vez la geografía de la corrupción, que era la que hablaba del elemento de donde se dan más casos de faltas administrativas, que es lo que administra nuestra ley. Y el 45% de las violaciones que se dan a la ley de ética gubernamental es en los municipios. Este cuatrienio ya nos dimos a la tarea y visitamos a los nuevos alcaldes, los 9 alcaldes de primer término, para verificar y llevarle a ellos la información. Claro, ellos entran con un presupuesto heredado, entran con una data, con unas ordenanzas administrativas. Nos fuimos a la tarea de iniciar ese proceso piloto con ellos. La geografía presentó 11 postulados que va desde el reclutamiento, control de inventario, mantenimiento de planta física, bienes muebles, inmuebles, supervisión, educación continua. ¿Personas para fiscalizar adecuadamente un proyecto como este? Pues mire, el proyecto parte de la política de prevención. La Oficina de Ética tiene 2 políticas, fiscalización y prevención. Esto bajo prevención. Y la oficina va con el grupo de trabajo del centro educativo a visitar esos municipios para ver con qué ustedes se encontraron. ¿Cuándo fue el último inventario? ¿Cómo controlan la propiedad pública? Y esa información vamos a estar con ellos trabajándola. Tenemos el personal asignado, por eso el proyecto piloto inicia con 2 municipios. Nos acercamos a la asociación y a la Federación de Alcaldes y tenemos un alcalde federado y un asociado, Sidra y Ciales, que van a estar con nosotros. Y a partir de agosto, que ya iniciamos el proyecto, vamos a estar con ellos en esa monitoría continua. En el ámbito de la contratación, la realidad es que, de hecho, lo hablamos incluso con el director ejecutivo de la Junta, porque ellos evalúan contratos de sobre 10 millones de dólares. Correcto. En el caso de los municipios, cuando usted me muestra una radiografía como esta, cuando vemos los casos de corrupción que tenemos en Puerto Rico, cuando vemos el sistema político que funciona usualmente con te prometo esto, a cambio cuando yo llegue te ubico, el que se eleven estos umbrales de gastos sin subasta pública, aquí se ha hecho demasiado, se ha normalizado demasiado la frase de quien tiene padrino, ¿verdad? El que se bautiza, y lamentablemente lo seguimos viendo una y otra vez. La Oficina de Ética Gubernamental tiene suficientes garras para trabajar con el tema de la contratación, particularmente cuando se da de esta manera, por influencia, por pala. Es bueno aclarar que la Oficina de Ética, obviamente la Oficina de la Contralora es que hace las auditorías de contratos. La Oficina de Ética evalúa conductas erradas de los servidores públicos y cuando entramos a validar, porque nos llega un referido o se presenta un planteamiento en la oficina, pues podemos ver que bajo la contratación, si no se siguen los lineamientos, ya sea si es una subasta pública, la adjudicación, la licitación, o si son los contratos que se dan fuera de subasta, que las famosas subastas informales, las subastas fuera de un proceso que existe el nivel de discreción de una autoridad nominadora, pues si hay espacios porque la persona quizás menos intencionada o también porque tiene menos conocimiento y por eso hay que educar a esos servidores públicos que entran a formar parte de una junta de subasta y de eso la oficina sí se encarga, también de llevarle el mensaje de cómo atienden una subasta, de cómo trabajan una orden de compra, de una requisición, cuál es el procedimiento, ¿hace falta cotizaciones? ¿No hacen falta? ¿Qué compras están pueden comprar fuera de Puerto Rico? ¿En qué momento un municipio puede ir fuera de Puerto Rico a comprar?
y se va de la mano con el Código Municipal y la Ley de Ética, que son las dos herramientas de trabajo que debe tener cualquier municipio. Pero qué bueno que me mencionas esto, porque no sé si tuvo la oportunidad de ver, esta Ley 215, una de las cosas que permite es que el funcionario pueda validar un contrato que ya sea que en su faz era nulo o que se otorgó irregularmente. Entonces, en días recientes nosotros, por ejemplo, estuvimos aquí analizando un caso de desacato contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas por un contrato que se le dio a una compañía que no cumplía con los requisitos del proceso de subasta y aún así se contrató, se continuó el desembolso de fondos públicos. Entonces, vemos que al final la gente reporta este tipo de cosas. Permitir una ley como esta, que un contrato que ya el tribunal determina es inválido, bajo una ley como esta lo podrían validar. Claro. Lo que se buscaría en toda legislación o en toda reglamentación es que los niveles de discreción sean mínimos, porque cuando hay niveles de discreción más abiertos, pues permite a las personas, bajo su discreción o bajo su necesidad. Por eso muchas veces se tienen que regular las compras de emergencia o las famosas cajas menudas, que entonces que todo se va por caja menuda porque todo se considera emergencia, no hay requisiciones, no hay cotizaciones y todo se va por ahí. Entonces, cuando hay una reglamentación, una normativa que permita un espacio de mayor discreción, siempre se va a mirar con una cortapisa porque la discreción es si la persona tiene un buen juicio. Y si la persona no tiene los mejores intereses, pues la discreción puede ser mal utilizada. Hablando de un buen juicio, quisiera hablar con usted de diferentes resoluciones que ustedes han emitido con respecto a casos de conflicto de interés. Por ejemplo, estuvo el de Berríos Portela, estuvo el de Cieny Rodríguez, la exsecretaria de Familia, ahora el de Grisel Morales, la licenciada Grisel Morales, que, ¿verdad?, la esposa de Juan Dalmau. En estos casos se han emitido pues declaraciones, ya sea de la Oficina de Ética Gubernamental, ya sea para permitirles o no participar de actividades laborales en diferentes patronos. Yo quería ir sobre esto y sobre cómo que se han determinado en cada una de ellas lo que son acciones oficiales, para que quienes nos están viendo puedan saber para quiénes sí, para quiénes no, qué es lo que realmente permite la ley, porque vimos un caso como el de Berríos Portela y se dijo, mira, pues puede hacerlo porque realmente no va a ir a trabajar con la misma entidad con la que él contrataba, sino que con su matriz. Mientras tanto, en el de Cieny fue algo que para mí fue desgarrador porque era que no se le iba a permitir supervisar a sus estudiantes de trabajo social, porque esos estudiantes en el curso de sus funciones de práctica, de su práctica de trabajo social, puede que tuviesen que visitar alguna facilidad del Departamento de la Familia y ella podría ser una influencia indebida. Y ahora en el caso de la licenciada Grisel Morales, que se hace esta distinción de lo que son acciones oficiales. Y yo quisiera saber, ¿cómo es esa vara que usted tira para determinar qué realmente un funcionario puede hacer después que sale del servicio público? ¿Qué se va a determinar que es una acción oficial? Por ejemplo, una agencia gigante, recursos naturales, hay 70.000 departamentos. Si yo trabajo en uno, si la agencia trabajó con otro, pero ¿en qué margen, hasta dónde llega ese campo? Es la intervención del individuo lo que busca la oficina. Y es bueno aclarar que la ley nos permite a nosotros, cuando hablan de elemento de discreción, solamente este servidor tiene discreción para 3 asuntos. Para permitir que se nombren o se contraten parientes, para permitir a un ex servidor regresar con su agencia antes de los 2 años, o para permitir que una agencia contrate con su propio servidor público. Esa es la única discreción. Lo demás es si la ley lo permite o si no lo permite. ¿Usted piensa que la ley es clara? En ese punto la ley es clara y le explico. Quizás el primer caso de Berríos Portela era si él podía elaborar para una agencia para la cual ejerció una acción oficial. Cuando se veía el conglomerado en ese entonces de Luma, de Genera, de Cuanta PR y de Genera PR, pues las acciones oficiales que él pudo haber hecho era con el conglomerado que trabajaba los asuntos de energía. Genera PR, una entidad jurídica distinta, fuera de ese conglomerado del trabajo del contrato, pues no hubo acción oficial porque no era una intervención directa, personalidad jurídica distinta, y por eso él salió de ese apartado. Aunque fuera la matriz, se beneficiase en última instancia de las acciones de la subsidiaria. Podría ser porque en ese caso pues una entidad jurídica distinta. Ahora hay un borrador de enmienda. Si la gente va a aprender a hacerlo así, van a saber, pues mira, la forma de el que se inventó la ley, se inventó la trampa. Es que siempre se mira, es igual a las relaciones análogas a la conyugal. La ley solamente define los que son parientes si hay una unión formal. Pues se ha presentado enmiendas para esas 2 instancias, que la acción oficial con una entidad, si es con una subsidiaria, se considere lo mismo. Eso está presentado ahora. ¿Hay apertura en la legislatura para cambiar estas cosas y empezar a afinar un poco la ley de ética gubernamental? Yo entiendo que sí. Nos reunimos con el director de la presidenta de la Comisión de Gobierno, Juan Oscar Morales, a principios de año. Se le llevaron cuáles son las intenciones de la oficina y no tenemos dudas que nos van a atender con nosotros ahora. Los otros casos, la distinción es si usted puede regresar para la agencia a la cual laboró, que ese es el caso de Cieny, la exsecretaria de Familia.
la función que requiere su trabajo en la universidad la iba a llevar a supervisar regresando a su agencia. Y en eso la ley no permite discreción. Usted no puede regresar entonces a su antiguo patrono en un periodo de 2 años. Y en eso pues no hay discreción para actuar. Usted no puede ir porque la ley en esa parte es clara. Y en el tercer caso, que fue el de la licenciada Grisel Morales, ella trajo 2 consultas a la oficina si podía trabajar con estas entidades. En una se le dijo que sí y en la otra se le dijo que no. La primera, que era Popular y Banco Popular, similar al caso de Berríos Portela, son entidades jurídicas distintas. Si usted hizo acciones oficiales con Popular, pues no puede ir a Popular, pero sí puede ir a Banco Popular. Y ese es muy parecido a Berríos Portela. En el otro caso, que fue el bufete que trabajaba los asuntos en que ella como directora de la división legal atendía los asuntos, hubo una acción oficial directa con el bufete que la obra requería sus servicios. Ahí tiene que esperar 1 año, una vez sale del servicio público, para trabajar con el bufete. En eso tampoco hay discreción. Esa es la claridad de la ley en esos 3 casos. Director, gracias por aclarar y gracias por traernos este proyecto piloto. Quisiéramos darle seguimiento al mismo, a ver cómo va funcionando en al menos esos 2 municipios pilares. Seguro, vamos a estar presentando cómo van los avances del programa y los compartiremos una vez los tengamos. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes. Bueno, todavía queda más. Hemos visto una serie de disputas en tiempos muy recientes, tanto de Genera, Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica, tenemos al presidente del Senado y la gobernadora. Rosacheli hizo unas declaraciones de que no sabía si se quedaba como alcaldesa o secretaria de Estado. Al final del día, ¿cómo se dan estas comunicaciones? Miren, no es un teléfono, esto es lo que les hace falta a través de las redes sociales. Porque miren, ¿por qué no levantan el teléfono? ¿Por qué no se están comunicando internamente? Todo eso lo hablamos hoy en Fuera de la Caja, pero tenemos mucho más. Iván, cuéntanos qué tenemos al regreso. Parece que le tienen miedo a ese teléfono, Alexandra. Gracias. ¿Existe la vivienda asequible o es una leyenda? Nosotros discutimos eso luego de la pausa, pero antes, este verano el fútbol hace historia. El mundo se une en el Mundial de Clubes de FIFA 2025 en Puerto Rico. Tiene acceso exclusivo a través de Tele 11 y Unimás. Puerto Rico, por primera vez en la historia, 32 equipos se enfrentan en 12 sedes internacionales. La acción ya comenzó, así que pendientes a la programación de Tele 11 para más detalles. Pausamos y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Última Palabra y yo llevo semanas hablando de estos temas. Todos nos dan una versión distinta de las cosas. Luma nos dice algo, Genera dice otra, la autoridad dice una distinta, la gobernadora por allá dice otra, pero no solamente en la pugna del sistema energético, nos pasó en el choque de trenes entre Jennifer González y Tomás Rivera Chats. Lo peor del caso es que estas comunicaciones no se dan entre ellos, se dan en las redes sociales, se dan mediante comunicados de prensa. Hoy mismo tuvimos un comunicado entre el negociado y lo que era Genera, cada uno, ¿verdad?, de bando y bando, y al final del día, ¿cuál es la incapacidad para comunicarse de forma personal? ¿Por qué en el ámbito de la política no estamos viendo que nuestros líderes cojan ese teléfono y llamen? Mira, Tommy, esto es lo que quiero hacer. Esto lo vamos a estar discutiendo hoy, Fuera de la Caja. Vamos para allá. ¿Cómo están? Feliz viernes. Hoy es viernes. Ustedes vienen los viernes como de jangueo y se ve. Alegría. Muy alegres. Bueno, ya están con nosotros Vanessa Marzán, Carola Ayala y Ana Teresa Toro para esta discusión. Vamos rapidito, ¿qué piensan de lo que está ocurriendo con las comunicaciones a nivel público? Bueno, dentro de las organizaciones siempre existe este problema. Usualmente cuando hago una auditoría en algún negocio para la cultura, me dicen el problema número 1 es la comunicación. Pero hay un problema que se sale de control cuando yo publico un comunicado o alguna información que debería haberla dicho internamente también. Lo que pasa con eso es que crea una fricción de confianza o se nota que ya la confianza que no existía comienza a decaer un poco más. Yo le llamo a esto que se necesita mucha valentía para agarrar el teléfono, como tú dices, y tener un one-to-one de frente y dejar a un lado el ego, lo que yo quisiera que pasara y hasta las diferencias. Un grupo que no puede tener conversaciones difíciles en persona y cara a cara va a decaer y el pueblo se va a dar cuenta. Al final del día, la mayoría de estas situaciones lo que han hecho es empeorar las narrativas y las discusiones más allá de resolverlas mediante un diálogo respetuoso. Vanessa, tú que eres nuestra experta en comunicaciones. No, me has dado por donde me gusta. Sí, yo sabía que este tema te iba a gustar. Primero porque la comunicación es todo.
Tú puedes tener toda la tecnología del mundo, todo el presupuesto del mundo en un gobierno, pero lamentablemente si no hay comunicación, no solamente del gobernante con sus constituyentes, sino del gobernante con su gabinete y con sus pares del Senado y la Judicatura, no tenemos país. Y me encanta que tú mencionaste cuando estabas sola la palabra percepción. Y la percepción lo es. Yo dije que la comunicación es todo, la percepción va más arriba cuando estamos hablando de personajes políticos. Así que para darle espacio a mi compañera, quiero hablar de 3 términos. Uno, verbalizar. Verbalizar es cuando hablas dejándote llevar por la emoción o la viralidad del momento. Número 2, comunicar. Comunicas cuando tienes una meta. Y número 3, que es mi palabra favorita, que es a la que los políticos deben aspirar, es a conectar. Conectas cuando estás generando una emoción con estrategia. Y entiendo que en estos momentos nuestros políticos no están conectando, nos están dejando entonces a nosotros con una percepción de que no se comunican. ¿Sabemos si se están comunicando o no? La verdad es que no lo sabemos, pero la percepción es la única verdad. Ana, ¿cómo tú lo ves? Siguiendo esa línea de la percepción que me parece fundamental, yo creo que nos están construyendo una falsa teatralidad de transparencia. Me comunico directamente con la gente, aquí no hay filtros, cuando en el fondo lo que estamos viendo realmente es un gran diseño de manipulación, porque es una toma de decisiones basadas en cómo se mueve la opinión pública. Y bien sabemos que muchas veces la opinión pública tiene razón, refleja el sentir de la gente, pero no necesariamente determina o muestra o refleja cuáles son las mejores decisiones que debemos tomar para la mayoría de la gente. Esas negociaciones, cuando se dan de manera tan pública, que lo hemos visto también en los Estados Unidos, con la forma en que el presidente Trump ha cambiado el modo en que comunica muchísimas decisiones, se sabe... Estableció un cese al fuego mediante una publicación en una red social. Ahora mismo, en el último encuentro que hubo internacional, estuvieron todo el tiempo tratando de manejar el tema de, bueno, se erradicó completamente el programa nuclear de Irán o no, porque él dijo una cosa, entonces ahora el mundo entero tiene que ajustarse a una narrativa que puede ser producto de un exabrupto, que puede ser producto de una narrativa de cómo quiero contar al mundo lo que es el poder, pero en el fondo esas negociaciones tienen que darse muchas veces a puerta cerrada, porque a puerta cerrada yo entrego cosas que no quiero que nadie me vea afuera entregar y luego comunico por el bien común de la gente. Si esa comunicación se da en las redes sociales, lo que vamos a ver es un juego de poder de mucha pobreza, de calidad, de talento y de amor y respeto por el país. Siguiendo tu línea, Ana Teresa, yo creo que precisamente en eso se ha centrado lo que ha sido la escasa comunicación entre los diversos sectores, en buscar quizás validar sus puntos de vista en lugar de negociar por ese bien colectivo. El bien colectivo ya no es el protagonista de estos esfuerzos, sino cómo coloco esto en las redes, busco un montón de personas que estén a favor de mi opinión, y la guerra se convierte en un juicio público en las redes sociales de quién es más poderoso en esa influencia que puede lograr, y al final del día sienten que pueden empujar política pública, decisiones o acciones a través de esos mecanismos. Y lo hacen, y la mayoría no siempre tenemos la razón o no la tenemos, estando no en mayoría o en minoría, la mayoría no siempre tiene la razón. No se ganan votos en redes sociales, eso lo vamos a ver de aquí a 3 años. Gracias a las 3, siempre un placer tenerlas, ahora se pueden ir a janguear, están excusadas. Bueno, Ivanet, cuéntanos, ¿qué tenemos al regreso? Miles de personas en Puerto Rico siguen esperando por un techo bajo el Programa Federal de Vivienda. ¿Hasta cuándo va a durar esta espera? ¿Qué opciones tenemos? Lo conversamos luego de la pausa. Bueno, vamos a estar acá hablando con un cuco que mire, que ese sí que nos amenaza todos los días, y es la falta de vivienda asequible. Igual, muchas personas, hoy tenemos el privilegio de tener aquí al administrador de Vivienda Pública. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Muchas personas, sobre 3.000 personas, dicen estar a la espera de estos vouchers para obtener vivienda pública. ¿Qué es lo que ha pasado con este proceso? ¿Es que no hay? ¿Es que se ha retrasado el proceso para dar entonces los vouchers? Pues mira, Alexandra, es bien importante recalcar que Vivienda Pública maneja 2 programas. El programa de sección 8, que es al cual usted hace alusión, que son los vouchers que se dan por diversas razones. Así que una vez nosotros trabajamos con estos vouchers de sección 8, continuamos con el segundo programa que nosotros manejamos, que es sección 9, que como tal es vivienda asequible, que es
es todo lo que es vivienda en los residenciales públicos de Puerto Rico, que hoy día la Administración de Vivienda Pública administra 328 residenciales públicos. Particularmente los de sección 8, ¿por qué aún no se han entregado? Pues mira, los vales de sección 8, desde que nosotros llegamos a la Administración de Vivienda Pública, hemos entregado alrededor de 800 vales. Así que tenemos un reto, y es que las personas se están tardando en conseguir vivienda, ¿verdad? Y esto es un proceso que dura alrededor de 90 días. Nosotros emitimos el voucher, la persona tiene 90 días para conseguir una vivienda al costo al cual nosotros le estamos dando el voucher. ¿Qué pasa si no consiguen vivienda en 90 días? Bueno, nosotros de forma proactiva, la Administración de Vivienda Pública a través de este servidor puede otorgar hasta un máximo de 60 días adicionales. A todos los casos los estamos extendiendo por la necesidad de vivienda. Una vez eso culmina, la persona tiene que volver a comenzar a hacer el trámite para entonces volver a tener el voucher nuevamente y tener un segundo turno al bate. Pero al final del día, ¿es viable, es real que este voucher se traduzca en vivienda cuando hay personas por ahí con cash, que están buscando vivienda incluso sin un voucher y no consiguen? De hecho, tuvimos aquí a la Secretaría de Familia, a la Secretaria de Vivienda, perdóneme, y le preguntamos sobre si esto de la vivienda asequible era una leyenda, y escuche lo que ella nos dijo. Hablar de precio asequible o vivienda asequible, eso nos puede tomar varios programas. ¿Todavía podemos hablar de vivienda asequible en Puerto Rico? Eso es bien debatible. Pues eso es una leyenda. Yo te diría que ya estamos pasando al proceso de que eso es una leyenda. ¿Cuál es el plan para estas miles de personas que aguardan no por una vivienda, por un voucher para una vivienda que probablemente no puedan encontrar? Bueno, de forma proactiva, la Administración de Vivienda Pública, a través de un nuevo programa federal que se llama los Mixed Finance, estamos posicionando todas nuestras esperanzas ante esos proyectos. Son nuevos proyectos de vivienda asequible que nosotros, con el financiamiento de entidades privadas y de inversionistas, a su vez ABP, vamos a comenzar a construir nuevos proyectos. Adicional a eso, la ABP pues tiene en mente el poder también adquirir nuevos complejos de vivienda que estén en venta para poder rehabilitarlo. Estamos también haciendo un inventario de nuestras propiedades, porque un caso grave que Vivienda Pública tiene es que tenemos propiedades que lastimosamente no están al día para poder pasarlas a nuestros residentes. Así que de forma proactiva estamos estableciendo un plan de trabajo bien agresivo para poder garantizar vivienda para todas estas personas que estamos soltando vales. Estaremos mirando esto con detalle, pero antes que se me vaya, hábleme súper rapidito, porque yo me quedé sin tiempo, de este programa de COVID Renta, porque lo estuve viendo y quisiera que le hable un poquito a la ciudadanía sobre eso. Pues mira, Alexandra, esto teníamos 8.5 millones de dólares a febrero 20 que se iban a perder. Lastimosamente teníamos el contrato paralizado en la Junta de Control Fiscal. Una vez llegamos, establecimos la comunicación con la Junta de Control Fiscal y al día de hoy hemos desembolsado alrededor de 3.3 millones a alrededor de 4.000 solicitudes que tenemos en stand-by, que no se habían podido trabajar. O sea que esto se va a poder trabajar. Es correcto, es un logro y lo estamos logrando. Perfecto, porque quería que todos los que están esperando por eso supieran que esto se está resolviendo. Muchísimas gracias, administrador. Hay otros temas que tocar de vivienda pública, pero esperamos tenerlo prontamente con nosotros. Aquí estaremos. Bueno, ya lo saben, ciertamente hay pasos que se están dando para, a través de diferentes fuentes de financiamiento, desarrollar proyectos. Hay otros que se están dando para darle oportunidad a las personas de acceder a vivienda. El problema que tenemos en Puerto Rico es uno de falta de acceso a estas infraestructuras. Yo creo que nos toca prontamente pensar fuera de la caja, ver cómo vamos a trabajar con este tema de una forma distinta a lo que hemos hecho antes, cómo vamos a repensar los cascos urbanos, los estorbos públicos, legislación que realmente propenda a volver a repoblar estos espacios públicos, a tomar estas propiedades abandonadas, cueste lo que cueste, y a la misma vez cómo utilizamos esto como un gancho para atraer la población que tanto necesitamos en Puerto Rico. Todavía hay mucho más que discutir, pero miren, se ha acabado el día, así que ahora se lo dejo a Ferdinand Pérez, deseándoles un hermoso fin de semana.